Ok, chévere. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las disquinesias y movimientos anormales de los párpados. Y vamos a específicamente tocar los temas de blefaroespasmo, espasmo hemifacial y síndrome de Meige. En principio vamos a comenzar con, como siempre hacemos, un pequeño recuento anatómico de las estructuras más importantes que tenemos que pues, refrescar para poder comprender un poco mejor la patología. Comenzando con el músculo elevador del párpado superior, que como hemos dicho en repetidas oportunidades, forma parte del complejo retractor del párpado superior, funcionando como el principal retractor del mismo. Él pues se origina en el anillo de Zinc, se extiende paralelamente por el techo de la órbita, tiene una porción muscular y otra aponeurótica y está inervado por el nervio oculomotor. Y es importante saber que su acción va a dar lugar a una elevación aproximada de 15 milímetros del párpado superior. Por otro lado tenemos el músculo de Müller, que forma parte del mismo complejo elevador. Él eleva únicamente 2 milímetros en el párpado superior y cuenta con una inervación simpática. El músculo orbicular, como hemos dicho también en varios seminarios, pues se trata del músculo protractor de ambos párpados y tiene 3 porciones. Una orbitaria, una preceptal y una pretarsal, y está inervado por el nervio facial. Ahora bien, pasando a lo que es la fisiología del parpadeo, debemos saber que la apertura del párpado está mediada por el músculo elevador, el de Müller, y el músculo retractor del párpado inferior, mientras que el cierre está mediado directamente por el músculo orbicular. Tenemos entonces diferentes tipos de parpadeo, uno espontáneo que va de 10 a 20 por minuto, y el movimiento preliminar para desencadenar este parpadeo es la contracción del orbicular. Tenemos el voluntario, que se trata de un deseo consciente y tiene pues más amplia duración. El patológico, que viene por lo general de una alteración sensomotora, y el reflejo, que es rápido, corto y se da en respuesta a un estímulo directamente. Tenemos entonces diferentes estímulos que van a actuar sobre diferentes tipos de receptores para generar diferentes respuestas. Los estímulos no nociceptivos van a actuar sobre el receptor R1 y van a generar un parpadeo unilateral e ipsilateral al lado estimulado. Luego tenemos las nociceptivas, que van a actuar sobre el receptor R2, generan respuestas bilaterales y estas respuestas son justo al inicio del estímulo. Y los estímulos ultranociceptivos, que van a estimular los receptores R3 y generan una respuesta bilateral que regula la función neuronal. Todos estos estímulos van entonces a tener como un nervio aferente al nervio trigémino y como nervio eferente al nervio facial. Entonces, pues pasamos a nombrar lo que son los trastornos motores de los párpados. Te cuenta que hay trastornos de hipoactividad y de hiperactividad. Los trastornos de hipoactividad son principalmente la tosis miogénica y la parálisis facial, y los de hiperactividad son la miosimia del orbicular, los tics faciales, y ahí entran entonces lo que son el espasmo hemifacial, el blefaroespasmo esencial y el síndrome de Meige. Estas disquinesias palpebrales relacionadas directamente con lo que es en focales, cuando afecta solo un grupo muscular, como por ejemplo en el caso del blefaroespasmo; segmentaria, cuando afecta dos estructuras vecinas, como el síndrome de Meige, que vamos a explicar más adelante; multifocal, cuando afecta dos o más partes del cuerpo, pero estas no tienen que estar inmediatamente localizadas; las hemidistonías, cuando afectan a la mitad del cuerpo; y las generalizadas, cuando afecta uno o ambos miembros inferiores, el tronco y otro segmento corporal. Según su curso clínico, se clasifican en distonía de acción, cuando es intermitente y es generada por algún movimiento que lo desencadena; los movimientos distónicos, que se trata de una condición continua; y las posturas fijas, que es pues una condición permanente del paciente. Y también se puede clasificar en estática, cuando pues se trata de una hiperactividad muscular que no se generaliza tras su aparición; progresiva, cuando pues su aparición es focal, pero se va afectando las áreas circundantes hasta generalizarse. Tenemos las fluctuantes, que tienen variaciones diurnas, pero por lo general se agrava en el transcurso de las horas a medida que va pasando el día; y la paroxística, que tiene una aparición brusca, puede durar minutos u horas, y son movimientos por lo general distónicos. Según su edad de inicio, se clasifica en infantil, juvenil y de adultos. La infantil va hasta los 12 años, la juvenil de los 13 a los 20 años y la de adultos después de los 20 años. Y según su etiología, que es la última clasificación de la que vamos a hablar, tenemos a las distonías sintomáticas o secundarias, que es cuando están asociadas a alguna enfermedad del sistema nervioso central.
degenerativas o alguna distonía de causa psicógena, y a las distonías primarias o idiopáticas que pueden ser hereditarias o esporádicas. Pasamos entonces a hablar directamente de lo que es el blefaroespasmo. Se trata esto entonces de una distonía o una disquinesia focal, en donde pues la función de los párpados sufre una anomalía que causa una contracción involuntaria de los mismos. Entonces son espasmos bilaterales y sincrónicos del músculo orbicular o de ambos músculos orbiculares, que pueden ser breves o sostenidos, tienen un inicio insidioso y un curso progresivo, y puede estar precedido de irritación ocular, de ojo seco, fotofobia, y pues por lo general hay un movimiento típico de contracciones repetitivas o blefaroclonos que podemos observar en este tipo de pacientes. Epidemiológicamente se ven personas de 50 a 60 años de edad aproximadamente, más en mujeres que en hombres, y según distintas bibliografías tiene una prevalencia aproximada de 2 a 5 habitantes por cada 100.000. Fisiopatológicamente se habla de anomalías en el tallo cerebral y en los mecanismos inhibitorios a nivel del tallo cerebral y de la médula espinal, que va a generar alteraciones en la información o en el proceso de la información aferente que pues viaja, como dijimos anteriormente, por el nervio facial y va a afectar a los individuos que son genéticamente susceptibles por lo general. Hablando entonces de los síntomas, vamos a ver, como podemos ver este video, de una paciente que fue evaluada recientemente en la consulta, un aumento del parpadeo. También vamos a ver, pues, ojo seco justamente por la fricción que genera el roce de este parpadeo continuo sobre la superficie ocular. Hay una oclusión bipalpebral involuntaria asociada con irritación de la superficie ocular. Puede haber entonces espasmo hemifacial constante, espasmo incluso en el músculo frontal que desencadena, por supuesto, dolor e incomodidad en el paciente. En cuanto a la evolución, se trata de una condición progresiva que alcanza su tope a los 3 años de iniciar los síntomas. Y se habla pues de ciertas recomendaciones que se le puede dar al paciente para mejorar estos síntomas y son recomendaciones básicamente con pues la relajación del paciente, dormir, cantar, etcétera, y todas estas actividades que pues puedan relajar al paciente y evitar este tipo de pues evitar desencadenar este tipo de contracciones. Sin embargo, por supuesto, cuando ya esto no funciona, debemos pasar a otro tipo de terapias. Para su clasificación, según pues, la severidad, contamos con la escala de Scott, que va del 0 al 5. El 0 es un paciente sin patología, el 1 es un aumento leve del parpadeo, el 2 es un aleteo palpebral evidente, el 3 es un espasmo moderado y ya el grado 4 es cuando el espasmo pues incapacita las actividades cotidianas del paciente. En cuanto al tratamiento, pues siempre tratamos de elegir un tratamiento conservador en donde pues se base o siempre se tenga en cuenta la lubricación constante de la superficie ocular para mejorar todo lo que son los síntomas relacionados con irritación de la superficie ocular y ojo seco. Sin embargo, pues cuando esto obviamente no funciona, debemos pasar a la toxina botulínica, que es el tratamiento de elección, y pues en algunos casos podemos inclusive llegar a resoluciones quirúrgicas. Breve pues resumen de lo que se trata este tratamiento. Esto es una neurotoxina que es sintetizada a partir del veneno de una bacteria, la bacteria Clostridium botulinum, por supuesto modificada para su uso en humanos. Su mecanismo de acción entonces va a ser el bloqueo selectivo y reversible de la neurotransmisión en los terminales periféricos a nivel de la placa neuromuscular, lo que va a generar entonces una debilidad y atrofia en el músculo que estamos infiltrando directamente. Y tiene diversos usos clínicos para distonías focales, por ejemplo, como el blefaroespasmo del que estamos hablando ahorita, pero también sirve para espasticidades focales a cualquier nivel, cialorrea, contracturas musculares que generen dolor, por ejemplo, las radiculopatías, casos de estrabismo, en movimientos involuntarios, como por ejemplo temblor esencial. Y está descrito también su uso en cefaleas migrañosas y en lo que más se utiliza actualmente, que es en estética. En el caso del blefaroespasmo, entonces vamos a utilizar pues, ampollas de 100 unidades, por lo general, siempre dependiendo del tipo de toxina que estemos utilizando. Y la dosis inicial también va a depender del músculo que estemos infiltrando. Por lo general se habla de 1.25 a 2.5 unidades por músculo, pero como dijimos, siempre depende del músculo que se va a infiltrar.
No se debe exceder las 2.5 unidades por músculo infiltrado y es importante saber que cuando se infiltra la porción superior e inferior del músculo orbicular, hay que tener cuidado con hacerlo superficialmente para no generar una difusión. Y pues debemos tener en cuenta que es un efecto que dura de 4 a 6 meses y eso hay que explicárselo al paciente porque es un paciente pues nuevamente este tratamiento y poder pues tener el efecto sostenible. Tenemos entonces aquí un pequeño esquema de cómo se coloca el Botox en este tipo de pacientes. Pero por supuesto esto es subjetivo, depende de la evaluación del paciente. Por ejemplo, acá solamente se están utilizando 4 puntos a nivel del músculo frontal, suponiendo que según la evaluación del paciente, esta sea la porción pues afectada del músculo y también de la distribución o del patrón como tal del músculo frontal. En este caso, pues, por lo general lo que se coloca es una unidad por punto, puede ser intramuscular o puede ser superficial, dependiendo siempre de, pues, la actividad que este músculo tenga. También, pues, se infiltra a nivel del músculo glabellar, de los corrugadores, por lo general aquí son 5 unidades por cada músculo lo que se coloca. Sin embargo, como les digo, siempre depende de la evaluación del paciente y de lo que nosotros creamos que es lo necesario y de la distribución del patrón muscular. Aquí tenemos también que se infiltra el músculo orbicular. Por lo general, cuando se infiltra este músculo, se hace en la porción externa o temporal del músculo orbicular, 1 centímetro por detrás del reborde orbitario, para evitar pues, que se difunda a los músculos que no deseamos. Pero pues en este caso a veces es necesario colocar puntos también a nivel de la porción inferior del músculo orbicular, teniendo cuidado de hacerlo superficialmente para no generar una tosis y si se puede evitar y pensamos que el paciente puede evolucionar bien colocando únicamente puntos a nivel de la región externa del músculo orbicular, pues preferible es evitarlo para evitar, pues, valga la redundancia, el efecto no deseado de la tosis. También existe un abordaje quirúrgico que es pues, un procedimiento reservado para pacientes que son resistentes a la toxina botulínica y se trata simplemente de extirpar, bien sea parcial o totalmente el orbicular. Sin embargo, esta cirugía quizás no tenga en algunas ocasiones los mejores resultados porque luego de extirpar el músculo puede haber una regeneración nerviosa con una posterior reaparición del blefaroespasmo, pero pues es una opción que debemos conocer para tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente que no nos reaccione al Botox como queremos. Luego tenemos entonces el espasmo hemifacial, que es un trastorno crónico que se caracteriza por la contracción involuntaria, tónica o clónica unilateral de los músculos que están dependiendo del nervio facial. Y por lo general afecta, como podemos ver en la ilustración, al tercio superior e inferior del rostro. Epidemiológicamente tiene una edad, un rango amplio de edad de inicio que va desde la adolescencia hasta los 70 años, con un promedio aproximado a los 45 años. Tiene una ligera predominancia por el sexo femenino y por la hemicara izquierda, sin embargo no es una norma. Y clínicamente lo que vamos a ver entonces es un paciente con unos síntomas de inicio insidioso y gradual también, que comienzan con contracciones alrededor de un ojo, o contracciones del orbicular, como fasciculaciones, conocidas como fasciculaciones palpebrales, inician el párpado inferior para luego comprometer todo lo que es la región periocular del paciente y luego descender a lo que es la mejilla y el labio superior, como podemos ver en esta ilustración. Finalmente, pues él termina acaparando todo lo que es la hemicara alterada o la hemicara afectada del paciente con retracción del ángulo de la boca y puede haber incluso compromiso a nivel del platisma ipsilateral. Las contracciones son irregulares, indoloras y no perceptibles por el paciente desde el punto de vista sensorial y pueden presentar pues cierta ritmicidad. Su frecuencia y severidad varían y puede comprometer, por supuesto, la visión binocular debido pues, al constante parpadeo del paciente en la hemicara afectada. Cuando hablamos de compromiso bilateral en este tipo de patologías, pues es raro, ocurre en menos del 3% de los pacientes, pero lo que ocurre en estos pacientes es que inicia en una hemicara y luego de años pasa a la hemicara contralateral y las contracciones por lo general suelen ser asimétricas entre una hemicara y la otra, pero es algo sumamente raro que ocurra, por lo general ocurre solamente en un lado de la cara. Y tiene diferentes diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la distonía facial, los tics faciales, el tétano cefálico, crisis motoras focales, el espasmo hemimasticatorio
y pues sin cinesias post pseudoespasmo facial. En cuanto a su tratamiento, está descrito un tratamiento farmacológico vía oral a base de anticonvulsivantes y benzodiazepinas. Sin embargo, pues se describe una pobre eficacia al respecto, por lo que el tratamiento de elección en este caso también va a ser entonces la aplicación de toxina botulínica en los músculos que estén afectados. Y también está descrito procedimientos quirúrgicos como una descompresión microquirúrgica de un vaso anómalo que interactúa con el séptimo par craneal en caso de que esto sea obviamente lo que está originando la anomalía. Entonces, pues aquí podemos ver cómo es el patrón de colocación de toxina botulínica en este tipo de pacientes. También podemos ver que pues, se coloca a nivel del músculo glabellar, del corrugador y del músculo orbicular, pero como se extiende a todo lo que es el tercio medio e inferior de la cara, pues también en muchas ocasiones se deben tocar puntos a nivel de esta hemicara e incluso puntos a nivel del platisma si está afectando también al paciente. Las dosis usuales que se utilizan por hemicara es de 50 a 75 unidades aproximadamente, y el inicio de acción de la toxina botulínica como tal es desde la primera semana, con una duración igual de 3 a 6 meses y una muy buena eficacia. Y por último, entonces vamos a hablar del síndrome de Meigs, que se trata de una enfermedad neurológica poco frecuente que se caracteriza, aparte de por el blefarospasmo, por algo conocido como distonía oromandibular, que son contracciones repetidas a nivel de la lengua y la mandíbula que llevan a dificultad para hablar, masticar, tragar e incluso se describen casos de dificultad respiratoria. Su etiología es desconocida, sin embargo, pues se ha visto una relación entre la predisposición genética más desencadenantes ambientales, como por ejemplo ansiedad, depresión. También se ha visto relación con medicamentos que aumentan la actividad de la dopamina, por ejemplo, antidepresivos, y con traumatismos craneales, accidentes cerebrovasculares, incluso tumores. Y también pues ha estado asociado a otros trastornos del movimiento, por ejemplo, el Parkinson o la enfermedad de Wilson. Y en cuanto a sus signos y síntomas, ellos van a agravar, o sea, la gravedad o la progresión de ellos va a depender o va a variar de una persona a otra. Por lo general, entonces se habla de blefaroespasmo, distonía oromandibular y disminución gradual también de lo que son el tono de los párpados y de los músculos faciales afectados. Pero también está descrito espasmos en la lengua y en la garganta, como dijimos anteriormente, que puede generar dificultad para tragar, ojo seco por el mismo roce continuo del párpado sobre la superficie ocular, afectación de los músculos del cuello que puede generar en algunos casos tortícolis y pues molestia para el paciente, y también está descrita afectación de los músculos orbiculares que generan en algunos casos dificultad para respirar, y puede alterar incluso músculos de los brazos u otras áreas del cuerpo. Por lo tanto, podemos ver que es un síndrome un poco más generalizado de los que estábamos hablando anteriormente. Su diagnóstico va a ser clínico y está descrita también pues una electromiografía, pero del músculo orbicular de la boca, no del músculo orbicular de los ojos. Pero pues el diagnóstico es básicamente imagenológico aparte del clínico y se basa en la neuroimagen. Vamos a tener en cuenta lo que es la tomografía cerebral, en donde por lo general se van a ver áreas corticales con un aumento en el metabolismo. Se van a ver cambios en la oxigenación a nivel del putamen, la corteza sensorial y la corteza motora. Y también, pues, vamos a ver malformaciones vasculares, lesiones quísticas, eventos vasculares cerebrales. Por supuesto, todo depende de qué es lo que esté desencadenando este síndrome. Y en el caso del blefarospasmo, lo vamos a ver reflejado en la neuroimagen como una alteración en el circuito de los ganglios basales. También lo podemos ver como una atrofia en la corteza en regiones posteriores del cerebelo, el lóbulo frontal y el núcleo dentado, o también podemos verlo asociado con una asimetría ventricular. En cuanto al tratamiento de este tipo de patologías, también pues está descrito un tratamiento bioral. Sin embargo, como se trata de un síndrome mucho más generalizado, siempre es bueno, por supuesto, tener en cuenta que se trata de un manejo multidisciplinario y que debemos estar, pues, o llevar a este paciente de la mano con un neurólogo para su mejor manejo. El tratamiento bioral se basa en anticolinérgicos o agonistas de la dopamina como la tetrabenazina, en agonistas GABA como las benzodiazepinas o el baclofeno, también en antiepilépticos como el ácido valproico y en otros medicamentos como por ejemplo el solpidem, que nos van a ayudar a aliviar los síntomas del parpadeo
pero como les digo, pues es un manejo multidisciplinario siempre. Pero en este caso también la toxina botulínica es el tratamiento de elección, por lo menos para la parte de los músculos faciales e incluso está descrito también para la parte de los músculos relacionados con la masticación y con la respiración en algunos casos. Los que nos compete a nosotros, por supuesto, es el área pues, facial netamente. Y, por supuesto, siempre va a depender de la evaluación del paciente. Esto es un patrón de colocación de un paciente que tiene esta patología, sin embargo, siempre debemos evaluar al paciente para ver cuáles son los músculos que vamos a infiltrar y cuántas unidades se van a colocar por cada músculo. Podemos ver aquí cómo están colocando pues básicamente puntos a nivel del músculo frontal y del músculo orbicular, también a nivel del músculo cigomático facial, pero siempre va a depender de los músculos que estén afectados. El inicio, como dijimos, desde 3 días a 1 semana, con un pico máximo a las 6 semanas, una duración del efecto de 6 meses, y podemos ver acá el patrón, otro patrón también de colocación a nivel del músculo orbicular. En cuanto a los efectos adversos de este tipo de, o de la colocación del Botox en este tipo de patologías, por supuesto, va a ser la tosis y el lagoftalmo, que es el efecto adverso de la colocación del Botox en general a nivel de lo que es el músculo orbicular, que va a generar entonces todo lo que son los signos y síntomas relacionados con el lagoftalmo y la exposición de la superficie ocular, como es la queratitis, el ojo seco, visión borrosa, en algunos casos epífora, y también puede generar síntomas locales menos comunes como el entumecimiento facial, diplopía, ectropio, y por supuesto, si se coloca, que no es nuestra área, pero cuando lo colocan a nivel de los músculos relacionados con la masticación y con todo lo que es pues, el área de otorrinolaringología, pues puede generar disfagia y eso también es una complicación pues, que se debe manejar en este tipo de pacientes. Y se habla también de un tratamiento quirúrgico y estimulación cerebral transcraneal. El tratamiento quirúrgico se trata de una denervación periférica o una excisión o sección de los músculos que estén asociados a la comorbilidad. Por supuesto, esto reservado para casos resistentes al tratamiento con Botox. Y también pues, está descrita la estimulación cerebral transcraneal, en donde lo que hace esta estimulación es reducir la inhibición cortical de corto intervalo en ciertos músculos, pero a nivel de los núcleos de estos músculos en el cerebro. Y pues siempre se cuenta con la fisioterapia, en donde el objetivo de la fisioterapia a este nivel es disminuir los efectos espasmódicos del orbicular y de los músculos faciales y también fomentar todo lo que es el tono y la fuerza de los músculos a este nivel. También está descrita una rehabilitación foniátrica y la rehabilitación relacionada con los músculos del parpadeo, específicamente con el músculo orbicular. Por supuesto, esto como terapia coadyuvante a cualquier otro tratamiento dependiendo de la severidad del caso. Y bueno, muchas gracias. Morela está muda. Ay, está silenciada la doctora. Se habla aquí. Creo que ya no lo puede ver. Ajá. Ajá, ya. ¿Me oyen, no? Sí, doctor. Ah, bueno, ok. Bueno, ante todo quería darle las gracias a María porque María Alejandra está, este es su último seminario por este año y la verdad es que creo que ha tenido un debut fabuloso, creo que ha tenido unas presentaciones muy buenas y bueno, lo que faltó lo daremos el próximo año, si Dios quiere, y ya ella con su bebé en manos, pues nos deleitará con los que faltan. Felicidades, María. Muchas En cuanto gracias, al doctor. seminario, quería comentar algunas cositas y es que nosotros los oftalmólogos somos uno de los primeros que hacemos el diagnóstico de ojo seco, ¿verdad? Y este tipo de paciente con disquinesia vemos con mucha frecuencia en la consulta que dan vuelta y van con miles de oftalmólogos tratando el ojo seco, cuando realmente el problema es el blefaroespasmo. Entonces no son diagnosticados como tal, cumplen miles de tratamientos y al final estos pacientes no mejoran porque su patología de base no ha sido tratada. Entonces es importante
hacer el diagnóstico y antes de colocar Botox es importante hacer la estabilización del ojo seco, porque muchas veces al colocar Botox, si no tratamos el ojo seco, al disminuir la frecuencia de parpadeo en estos pacientes va a empeorar el ojo seco. Entonces nos van a decir a nosotros que fue por culpa del Botox que están peor. Entonces hay un manejo acá importante que debemos conocer pues, antes del tratamiento. Otra cosa que nosotros manejamos mucho en la consulta, en los pacientes con blefaroespasmos, sobre todo, y espasmos hemifaciales, el tratamiento con baclofen, que es el Lioresal vía oral, un relajante de acción muscular central, que nos complementa muchas veces el tratamiento con Botox, ya que el Botox no es 100% efectivo. Es muy bueno, es bastante bueno, el paciente puede hablar sin que se le cierren los ojos, pero este medicamento ayuda pues a complementar un poco esta relajación que estamos buscando. También a estos pacientes se le indica Valium, ¿ok? El diazepam, la benzodiazepina también está indicada en estos pacientes, igual que el Rivotril. Pues son herramientas que tenemos en la consulta para ayudar a estos pacientes. Gracias a Dios es lo más frecuente y el síndrome de Mesh realmente no es algo que veamos día a día. Ya vieron que el tratamiento es bastante complicado, pero pienso que este resumen está bastante completo y creo que pues, va a ayudar a muchos a hacer diagnósticos más precoces de estas patologías. ¿Y Sofi quiere agregar algo? No, bueno, yo creo que eso es lo más importante porque la mayoría de estos pacientes van rodando de médico en médico hasta que lleguen y le dicen, bueno, si tienes un blefaroespasmo y hay que ponerle un tratamiento de Botox y explicarle que muchos de esos pacientes comienzan realmente con sentir de fotofobia y la sensación de arena y la sensación de basura, un ojo seco que va empeorando con este problema del parpadeo, una superficie irregular que hace que cada vez tengan este espasmo del ojo tratando de lubricar. Eso es lo más importante, que todos los oftalmólogos estén pendientes cuando vean un paciente en consulta que te llegan con una batería de medicamentos que han usado con un ojo seco que no mejora con nada. Mientras lo estén examinando, lo observen, porque muchas veces tú lo estás observando mientras hablan contigo y ves la cantidad de parpadeos que tienen mientras estén en la consulta. ¿Hay alguna pregunta al público? Y bueno, y siempre hay que tener un buen amigo neurólogo, un buen amigo para que esos pacientes más graves estudiarlo con quien ponerlo a estudiar cuando ya se sospecha que hay algo más grave. Bueno, no